antes de darte el repaso del 2025, te vamos a dar un repaso de nosotros y de este podcast. Sí. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este podcast desde la cabina en el Colab en Coco House en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, vamos a hablar de lo que pasó con nosotros este año. ¿Tú crees? Sí, me gusta la idea de ver si la gente más o menos está en un punto similar a nosotros, en un punto diferente. Nos encantaría saber que nos digan cuáles fueron esas. Yo lo dividiría en tres. Los mayores logros que hemos tenido en el 2025, los retos y qué vemos o a qué aspiramos o qué queremos lograr en 2026. Y nos gustaría que nos dijeran eso mismo en los comentarios o nos envíen un email. Así mismo, obviamente vamos a hablar yo voy a hablar de Tropical Podcasting y de este podcast. Mayra también va a hablar de su compañía de Podcasteras Media y de su podcast Alto y Claro. Así que, como ya mencionaba, vamos a hablar de lo mejor, el mayor reto y lo que esperamos para el año que viene. Uh-huh. ¿Cómo hacemos? ¿Quieres empezar? Yo empiezo, tú empiezas. ¿Cómo? Empieza tú. ¿Cuál tú crees que ha sido el mayor logro de Tropical Podcasting? Bueno, el mayor logro de Tropical Podcasting honestamente fue el crecimiento. Aunque también ese va a ser uno de los mayores retos de tratar de crecer el newsletter y llegarle a la audiencia indicada. El número de personas que llegaron este año, en el primer año, ¿verdad?, completo de operaciones de Tropical Podcasting del newsletter, pues fue genial. Lo hablamos la semana pasada, fue un 137% de aumento. Y lo que más me enorgullece de eso es que son lo que yo busco, que son personas en la industria. Son podcasters, son gente que trabaja en podcast, son gente que quiere hacer podcast seriamente, ¿verdad? Y están buscando una manera de inspirarse y aprender de la industria. Y esa es la gente que yo quiero, a quien quiero llegarle, esa es la gente a quien quiero hablarle. Y pues eso ha sido una de las mejores partes. Qué bien. Yo creo que sí, que ha crecido, lo he visto y he visto el empeño que le has puesto. Yo creo que es importante celebrar aunque yo sé que es el mayor reto luego, pero yo creo que es importante celebrar los pequeños logros, sobre todo en una industria que va así de lento a veces en el crecimiento y en movimiento, ¿no? Así es que sí, definitivo. Yo coincido contigo. En mi caso, creo que el crecimiento, por lo menos para Alto y Claro, el crecimiento es de los mayores logros, sobre todo porque yo empecé con un podcast que cambié y relancé uno nuevo, que entonces es Alto y Claro, y ver de cómo desde cero, de 1, 2 escuchas de repente, la cosa fue subiendo y aumentando, pues con lo que he estado haciendo, pues creo que ha sido bien nítido y he notado que hay 3 elementos que yo creo que ayudaron a ese crecimiento. Entre ellos puedo decir, uno fue el networking, el salir y conocer gente y no solo en actividades, pero también relacionarme en internet, ¿no? Contestar mensajes, sí, virtualmente, hacer este tipo de conexiones. Yo creo que ha funcionado bien nítido. Otra cosa es participar en eventos, darme a conocer como alguien en la industria que puede hablar y exponer su opinión y pues colaborar con otras personas. Eso ha ayudado muchísimo. Y el tercer punto yo diría que ha sido meterle al SEO con furia en las notas y en los títulos. Y creo que de verdad le he visto con esa combinación, creo que es lo que ha ayudado a que haya más movimiento en mis métricas. Bueno, el SEO, eso lo hemos hablado aquí un montón, ¿verdad? De cómo esos show notes y las descripciones y los títulos te pueden ayudar a llegarle a las personas indicadas. Así que es bueno ver que entonces que le metiste a eso y que sientes que eso fue una de las cosas que le habrá dado éxito al podcast. Y para mí el networking es siempre bien importante, esta cuestión de ir a las conferencias, ¿verdad? Estuvimos en el B-Fest, yo pude ir a 2 conferencias en este año y el
el networking que uno puede hacer también por acá, ¿no? O sea, yo encontré una potencial cliente en Starbucks. Alguien que literalmente estaba hablando con otra persona de podcast y yo de presentado. Me metí y dije, mira, y ahí y ya estamos hablando. Julio de ¿Verdad? Cálculo Social. Sí, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. En cuestión de este podcast, de las mejores cosas que le ha pasado, además también del crecimiento que tuvo desde el principio y el cambio de formato que hicimos también en este podcast, ¿verdad? Cuando tú entraste, para mí lo mejor ha sido tener el espacio, honestamente, para hablar. O sea, aquí nosotros estamos 2 horas todos los jueves hablando de nosotros y hablando de la vida y pero también hablando del podcast. Que sí, yo creo que o sea, es como que, ¿verdad? Ese tiempo de poder tener esta conversación y poder hablar de lo que está pasando es bien importante. Yo creo que todos que estamos en la industria necesitamos eso, ¿no? Necesitamos como ese tiempo de poder mirar lo que está pasando y decir, que tú crees de esto, que podemos hacer, ¿verdad? Dónde nos inspira, dónde está Superman. Y la otra cosa fue que pudimos grabar juntos por primera vez. Yes, O sea, por primera vez nos vimos en directo. Y eso también estuvo súper cool y esperamos, ¿verdad?, que el próximo año podamos hacerlo en más ocasiones también. Pero para mí esos han sido los highlights, honestamente, de Tropical Podcasting y este podcast también. Sí, en cuanto a Podcasteras Media, te puedo decir que ha sido un proceso de mucho aprendizaje y el aplicar las cosas. Yo uso Alto y Claro como conejillo de India. Yo pruebo primero y veo cómo va más o menos moviéndose ahí. Entonces pruebo tal vez en los clientes, en las clientes otras cosas. Y pues ir manteniéndome en eso ha sido un reto, pero también ha sido algo de verdad que hemos visto que se ha movido. Hay uno de los podcasts que cuando vimos las métricas y cuando vimos a lo que ha llegado es como, wow, qué felicidad. Esto era lo que queríamos y la clienta está muy contenta. Eso es bueno. Eso es lo importante, que el cliente esté contento siempre. En cuestión de los retos, como mencionamos, además del crecimiento, ¿verdad? Y tratar de llegarle a la gente importante, yo diría que el reto más fuerte de todo el año ha sido la edición de este podcast. No solamente por el tiempo que toma, pues sí, toma bastante tiempo y yo, ¿verdad? Nosotros grabamos jueves por la mañana y yo trato lo más que pueda de que ese podcast ya esté mínimo a la medianoche de jueves. Me encantaría que estuviese a las 5 de la tarde ya, que estuviese afuera. 2 o 3 veces lo he podido hacer de esa manera. Pero al principio cuando empezamos, o sea, yo he usado todas las aplicaciones que hay para grabar. O sea, Squadcast, The Script, ¿cuál era la otra? Usé una vez... ¿cómo se llamaba esta? StreamYard. StreamYard, la del patito, exacto. Usé CleanFeed al principio también, pero eso fue solo un podcast de audio. ¿Verdad? Cuando tú entraste, pues ahí fue el punto de, pues tenemos que estar en video. Y no podemos... Saber las reacciones. Claro, ¿no? Y que no podemos, o sea, igual, o sea, para hacerlo en Google Meet, ¿verdad? O un Zoom y qué sé yo, y sacarle y que tú me envíes el audio después y un invitado nos envía el audio. Eso. O sea, hay que buscar una aplicación como esta. Y el problema más grande fue, por lo menos, The Script, que era que no me entendía. No entendía mi español. A Mayra, la transcripción de Mayra perfecta. El mío era como si un alienígena estuviese hablando español. Anda. Y tuve que salir de The Script para... Ahí fue cuando llegamos a Riverside y de verdad que a menos que Riverside haga algo que de verdad la embarre de una manera increíble, o sea, yo me pienso quedar aquí porque es la mejor manera, o sea, nos podemos ver, tiene los formatos distintos, podemos invitar a quien sea, hemos tenido varias entrevistas y conversaciones aquí, entiende el español rápido de nosotros, entiende Spanglish también. Para mí esa ha sido de verdad las mejores decisiones que tomé en cuestión porque aunque sí me toma tiempo, ¿verdad? Editarlo y asegurarme de que todo y luego hacer el video y whatever, pero las otras opciones de verdad que me estaba volviendo loco. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Riverside es excelente plataforma para grabar remoto y para grabar. Me gusta muchísimo. Todavía, y fue una crítica que le hice a ellos, de hecho, personalmente, todavía le tienen que meter
cariño a su forma de edición. Si quieren que sea una plataforma todo en uno, definitivo, hay que meterle cariño a ese espacio de edición porque es demasiado robusto. Ujú. Es bueno, me voy a tirar una palabra de domingo, es burdo. Es muy burdo. Sí, como si estás usando un martillo, no estás usando... Sí, 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 no estás haciendo así. No puedes hacer nada muy detallado y en ese Mm, sentido, pues sí. De los retos, en mi caso, por lo menos para Alto y Claro, te podría decir que ha sido el mantenerme sacando información cuando estoy abacorada tratando de empujar los podcasts de mis clientas, ¿no? O sea, me están pagando y tengo que sacarlos, pero mantener esta otra parte mía que me gusta y me apasiona mucho, pues sí ha sido, admito que ha sido un reto. Sí, el balance, ¿no? Ujú. Entre hacer esto y, o sea, hacer tu podcast y hacer las responsabilidades que tiene. A mí hubo un tiempo de que yo estuve algo similar en cuestión de cuánto tiempo y cuánto empeño le estaba metiendo al newsletter y al podcast versus el tiempo y el empeño que le estaba buscando a buscar trabajo. Porque obviamente pues este año yo me quedé sin trabajo y pues como que todavía estoy intentando quedarme en la industria del podcasting como trabajo regular. Pero hubo un tiempo que me di cuenta como que, espérate, estoy pasando demasiado mucho tiempo arreglando boberías en el website y en el email de bienvenida y esto, decir lo otro, cuando debería estar mandando resúmenes por ahí. Así que bueno, llegó el momento que dije, espérate, déjame aguantarme, déjame, ¿verdad? Le dedicamos tiempo, obviamente, pero no, hay que llegar a un balance en que yo creo que lo más importante ahora mismo pues encontrar ese trabajo, que yo espero que ya mismo esté ahí, casi, casi, casi. Ah, sí, Tengo que esperar ojalá hasta que el año que sí. viene. Y te puedo decir, para Podcasteras Media, el reto mayor ha sido varios cambios en la industria, ¿no? O sea, el haber tenido que cambiar de hosting, Mm. todo ese golpetazo, la verdad, eso me dio para abajo. Tengo que decir que fue duro el tener que hacer eso, porque no es solo un podcast, Ujú. sino son varios podcasts, y hacer todo eso de una manera que no se afecte el delivery de los clientes con sus audiencias, momento de estrés. Tengo que admitir, fue Sí. momento de estrés grande. Sí, y el punto de que fue tan inesperado también, porque, o Ujú. sea, fue como que te dijeron, mira, sí, ven para acá, y te convencieron, y ya, y un par de veces después, como que, tenemos que Check it, cerrar. cerramos. Sí, 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 sí. Y se entiende, ¿no? La industria se mueve así, Ujú, va ujú. moviéndose y fluctuando, pero pues admito que fue un momento de mucho, mucho, mucho estrés. Bueno, y vamos entonces a mirar para el año que viene, que ya viene por ahí ya mismo, Ujú, ya. en unos cuantos días. ¿Qué estás esperando que te traiga el 2026? Me quiero proponer estar más presente en más colaboraciones y más Mm, como relacionarme más con la gente, salir un poquito más del cocún. Sé ujú. que fui hasta España, ¿no? Para Podwoman y fui a Bifes y tal, pero quiero salir un poquito más aún del cocún y estar como más en compañía de podcasters. Eso a nivel mío, por lo menos alto y claro, y también para podcasteras dentro de Ujú. todo. Darnos un poquito más a conocer con ese agente diferenciador que tenemos en la compañía. Sí, el networking, salir allá afuera, que la gente te sepa quién eres, que la gente te recomiende también cuando no pueden, pero están buscando a alguien y diga, pues mira, para mí es algo que es una de las metas que yo siempre tengo, o sea, y la que tengo este año también. Cuestión de que se reconozca, ¿no? El trabajo que tú haces. Para mí, honestamente, o sea, además de eso, ¿verdad? De tener más networking. Me encantaría que Tropical Podcasting se siga reconociendo como ese recurso educativo, ¿verdad? Para mantenerte al día, para todos los hispanohablantes en la industria del podcasting. O sea, me gustaría que la gente empiece, ¿verdad? A ver el valor que tiene el newsletter y a encontrarle valor al newsletter y sentir ¿verdad? Que están al día, que las noticias que se comparten o las estrategias que se comparten pues son cosas que son de beneficio para ellos, que los pueden utilizar con sus clientes, utilizar con sus podcasts también o aprender algo. O sea, me encantaría eso.
Y en este podcast tener más gente de la industria. Yo creo que los mejores episodios que hemos tenido honestamente han sido hablando con gente. O sea, tuvimos a Esteban, tuvimos a Fernanda, tuvimos a Manuela, tuvimos a Nuria, tuvimos a Sune, tuvimos a tanta gente en este año. Bueno, tuvimos a casi todo el mundo este año. Y fueron los episodios favoritos porque fueron conversaciones súper chéveres con gente que está, ¿verdad? Igual que nosotros en la industria también, haciendo cosas súper interesantes. Y yo quiero tener más de eso. Quiero que venga más gente y que nos cuente qué está pasando en el podcasting en su lado, ¿verdad? Qué está pasando de podcasting en su país, en su región, en su compañía, en su podcast, en lo que sea. Porque yo creo que mientras más se le dé espacio a esta gente y más qué está pasando en el podcasting se convierte en ese espacio para ir y hablar y compartir lo que están haciendo, pues yo creo que va a tener más éxito, pero también va a tener más valor porque la gente entonces puede encontrar, ¿verdad?, diferentes ideas y diferentes opiniones y perspectivas y creo que de eso siempre hay un montón de valor. Así que eso es lo que quiero. Pues yo me uno a ti porque me siento, soy parte del equipo de qué está pasando en el podcasting, así es que me uno a ti en ese deseo de seguir teniendo conversaciones interesantes de la industria, seguir analizando, seguir hablando de lo que está pasando aquí y a nivel global, ¿no? En podcasting, en esta industria que la verdad yo creo que nos apasiona a los dos un montón. Y a todos los que nos escuchan, porque si no, no estarían pegados escuchándonos. Así es que gracias por un año bien nítido de conocer gente, de hablar de podcasting, de comparar ideas, de cambios de perspectiva, porque de repente escuchas lo que otra persona dice y dices como que, contra, no lo había pensado de esa manera. Tiene lógica. Así es que gracias por la invitación de estar aquí, porque la verdad la paso de lo más bien estando en este ratito de 2 horas hablando aquí de la inmortalidad del cangrejo del podcasting. Es el highlight de la semana, de verdad, estar aquí contigo y hablar de todos estos temas y llegarle a un montón de gente. Y así que gracias a ti también y gracias, como mencionas, a ti que nos estás escuchando, que nos seguiste por todo este tiempo. Compi Podcaster, al fin, en el 2026 seguiremos con esto. Y recuerda que el próximo episodio que va a salir la semana que viene, es el recap del año 2025. Y tenemos unos invitados de lujo. Está Luciano Banchero, de Posta. Está Carla Vélez Moro, de la Asociación de Podcasters Peruana, o Asociación Peruana de Podcasters, la APEPO. Y también está Fernanda Estrada y Jerónimo Ávila, de Sonoro Media. Así que todos ellos nos van a contar qué fue lo mejor del 2025 para ellos, lo que no les gustó tanto, las cosas más cool que vieron, las innovaciones, los retos, y también van a dar consejos para el 2026, así que no te lo pierdas. Están sabrosos los consejos y las ideas que dieron, la verdad, así es que no se lo pierda nadie y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.